Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chisme Maldito Podcast. Yo soy Paulina. Yo soy Irene. Y yo soy Pamela. Agarren su medalla de San Benito. Sí. Su virgen. Ay, no. Su crucifijo. Y agárrenla bien fuerte porque este programa va a estar bien muy cañón. tenebroso, muy escalofriante. Terrorífico. Así Vamos es. a hablar del padre Gabriel Amorth. Él fue el exorcista, pues, de los más famosos del Vaticano, básicamente. Así es. Te dicen exorcista y tú te acuerdas de él. Es el primero que se te viene a la mente, ¿no? Así es. Pues miren, el padre Amorth o padre Gabriel Amorth es un sacerdote católico italiano. Él es conocido pues por ser un muy famoso exorcista. Él nació el 1 de mayo de 1925 y falleció el 16 de septiembre de 2016. Él fue ordenado sacerdote en 1954 y en el 86 fue nombrado exorcista de la diócesis de Roma. En 1991 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, de la cual fue presidente hasta que se retiró en los 2000. Esta organización compartía experiencias y brindaba apoyo a los exorcistas, pero de todo el mundo. Haz de cuenta que el padre Amorth escribió muchos libros. Uno de ellos fue Un exorcista cuenta su historia, otro, por ejemplo, fue Nuevos relatos de un exorcista, entre otros, porque fue vasta su escritura. En estos escritos, él comentaba cómo hacía los exorcismos, en qué consistían las posesiones demoníacas, te hablaba de demonios, de un montón de cosas muy interesantes y muy terroríficas y verdaderas, todas de la vida real. Todas eran sus experiencias plasmadas en libros. Entonces están súper impactantes los libros del padre, se los recomendamos mucho. Si se quieren asustar, eso sí es terror. El padre Amorth era una figura muy controversial para la Iglesia Católica porque él creía firmemente en la existencia del diablo y que se tenían que hacer exorcismos para poder combatir pues las posesiones demoníacas que el diablo provocaba. Era muy controvertido él porque, para empezar, la mayoría de las personas en la iglesia no creen ni en el diablo. Entonces a él lo veían como una persona muy polémica, casi como un loco, imagínate. El padre Amorth dijo que él había realizado miles de exorcismos. Algunas declaraciones que él hizo eran muy controvertidas y por eso no recibía mucho apoyo, que digamos, de parte de la iglesia. Él fue conocido por ser una persona muy crítica hacia cambios que la iglesia hacía y todo eso. Él fue tan reconocido que no sé si vieron una película que hace no mucho salió. El protagonista era Russell Crowe y estaba haciendo el papel del padre Amorth. Esta película se llamó El exorcista del Papa. La pusieron en el cine y todo. Sí, la fuimos a ver. Pues Russell Crowe la hacía del padre Amorth. Sí, tú me comentaste. Qué importante fue, ¿no? Que hasta una película de terror hicieron ya de él y todo. Y sí, la película sí da miedo. A mí se me dio miedo. Sí. Y también han hecho documentales y luego los libros que él escribió. Sí. O sea, hay muchas cosas del padre Amorth si ustedes quieren investigar. El padre Amorth comentaba que las personas poseídas, llegaba un momento en el que de tantos exorcismos que él les hacía, él comenta que se convertían muchos ya en personas pues funcionales. Podían trabajar, podían tener familia. De hecho, mucha gente pues si les tenían que decir que estaban poseídos, para que no lo podían creer, pues para que se dieran cuenta, porque eran personas pues muy funcionales, funcionaban en la sociedad. Él menciona que estas personas, que a él le parece muy increíble el avance de estas personas, porque comenta que muchas personas poseídas comienzan incluso teniendo 1 o hasta 2 exorcismos muy continuos, muy seguidos, y que pueden llegar incluso a un punto en el que se les hace 1 o 2 exorcismos al año. Ya es algo muy ligero, ¿no? Ya es cuando ya están casi liberados, y que cuando ya por fin consiguen la liberación de este de este espíritu demoníaco, que ya no necesitan nada más. Pero imagínate ¿cuántos exorcismos ocupa una persona? No todos los casos, ¿verdad? Yo nunca hubiera imaginado eso. Lo más impactante que comenta el padre Amorth, que comentó el padre Amorth de estas personas exorcizadas, es que cuando ya están a punto de ser liberadas, ellos solos
Llegan y se sientan en una sillita y están listos para el exorcismo y muy calmaditos están durante este rito. No presentan ninguna agresividad, ni hablan así en idiomas ni nada. O sea, llegan a un punto en el que parece que les estás simplemente rezando algo y no tienen ni reacción ni nada, todo muy calmado. Y es un cambio muy brusco porque cuando empezaron a que hablan en idiomas, en lenguas muertas, un montón de cosas, vomitan, los tienen que amarrar. O sea, es un cambio muy extremo el que él comenta de los exorcismos. Es una mejoría muy, muy buena que es gracias a estos exorcismos que él hacía. O sea, pasan de endemoniados nivel máximo a ya tú no les notas nada, pues. El padre Amorf comenta que en estos casos bien difíciles de exorcismos, él llegó a ocupar entre 6 a 7 personas muy fuertes físicamente que lo ayudaran a contener a estas personas poseídas. Estaban ahí presentes, lo ayudaban hasta rezar, lo acompañaban rezando a él. Dice que las personas poseídas casi todas babeaban mucho. Entonces que estas personas que eran sus ayudantes le ayudaban a limpiarles la cara, la ropa, porque se babeaban así muy, muy feo. Los ayudaban pues a contenerlos, los amarraban, o sea, los tenían que amarrar, pues ni modo. No sí. Era que quisieran, tenían que. Dice que les amarraban las piernas pues para poderles hacer el exorcismo, pero que los brazos no. Yo pensaba que les amarraban todas las manos también, pero no, él comenta que nomás las piernas, los brazos no. Entonces ellos les ayudaban hasta rezar. Sí. Eran muy importantes estas personas para él, pero incluso él comenta que a veces él se aventaba los exorcismos solo, sin ayuda de nadie. Qué difícil solo. Ay, eso sí me da mucho miedo. O sea, imagínate, todavía con gente como que dices tú, bueno, sí. Pero ya tú solo. Y para adivinar si el que van a exorcizar es de los que no hacen nada, ¿verdad? O de los que se ponen como locos, ¿sabe? Sí, yo me imagino que los que hacía él solo era porque no se ponían nada agresivos ni nada, ¿verdad? Quiero pensar que en lo que leí del libro del padre Amorf, que me encantó, que dice él que el agua bendita es muy importante y da 2 ejemplos. Dice que una vez estuvo él en presencia de una señora que estaba pues notoriamente poseída, ¿no? Pero él lo quiso comprobar. Dice que le dio un vasito de agua normal y que se lo ofreció, ay señora, tómeselo, y que la señora se lo tomó y todo muy bien. Pero dice que al ratito le dio otro vaso, pero que ese vaso sí era de agua bendita. Dice que esta persona se lo tomó, pero que inmediatamente se le convirtió la cara así como endemoniada y que pues se dio cuenta inmediatamente que pues la persona sí tenía algo, porque incluso le dijo, te crees muy listo, padre, pero la voz con la que se lo dijo era una voz muy fuerte y era como de hombre. Y era una señora, con voz normal de mujer, pues. O sea, se le transformó la cara, la voz. Ay, no. Como un Funko que tenemos de ahí del Pennywise, que se pone la cara así como... Ay, no, ni me digas. Ay, no. Ese caso es uno de los que comenta así con el agua bendita. Les voy a contar de otro caso de exorcismo que también me dio miedo de él. Que dice que un padre, pues también exorcista, le habló y le dijo que ocupaba su ayuda. Y que él le dijo, oye, es que ahorita no puedo porque estoy a punto de dar una misa. Entonces él comenta que ya estaba como que terminando la misa y que él sintió en su interior que algo le dijo, estoy aquí. Y que él pues le empezó a dar miedo, que empezó a sentir como que una energía le recorría su cuerpo y que dijo, ay, ocupo ir con este amigo mío que me pidió mi ayuda y pues no fui. Y que ya se arrancó para ir a ayudarlo. Fue a ayudar al amigo y dice que entró a la casa. Duraron 3 horas haciéndole como que oraciones, ¿no? Como parte de un exorcismo. Dice que obviamente pues se dieron cuenta que sí estaba poseída y que era candidata a un exorcismo, pero le tenían que pedir permiso al obispo. Ya ves que es largo el proceso, ¿no? Entonces le hablaron al obispo, ya le dijeron y bueno, ya empezaron a hacer bien el exorcismo. Pero dice que en esos momentos esta chica se arrastró, ay, eso me dio miedo, se arrastró en el piso alrededor de como unos 3 metros, pero como si fuera una culebra. Ya ves que las culebras se mueven así cuando andan en el piso, sí, así, ¿verdad? Sí. Pues dice que así se movió esta muchacha y que pues se impresionaron mucho porque parecía una serpiente.
como si una serpiente hiciera así, pero era una muchacha. Luego dice que en otra ocasión que iban a hacerle un exorcismo a esta chica, la llevaban a la iglesia, la llevaban en un carro, y que pasaron por un lugar, traían un ayudante y todos estos fortachones que le ayudaban a los padres. Entonces dice él que el carro de repente se les ponchó y pues no supieron por qué. Y que cuando ya por fin lograron liberar de esta posesión demoníaca a esta muchacha, el padre al que él estaba ayudando con el exorcismo, al siguiente día se le tuvo un accidente automovilístico. Pero era en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde a ellos días antes se les había ponchado inexplicablemente la llanta. Sí, entonces dicen que fue como un obstáculo, pero en el mismo pedacito y todo, pues fue como que muy obvio, muy notorio, ¿no? Pero ya lo bueno es que pues la muchacha sí se pudo liberar y hasta se casó y todo muy bien, ¿no? Ay, pues sí, se liberó totalmente. Él recomendaba a los obispos que como mínimo tenían que tener un exorcista en cada diócesis. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero básicamente imposible, ¿no? Aquí dice que un problema muy fuerte que él veía en la iglesia es que no les enseñaban ni siquiera que existía el diablo, el infierno y así en las clases, menos los exorcismos, ¿no? Y no les enseñan a exorcizar en estas escuelas donde se preparan a los sacerdotes del mañana, ¿no? Como la que hay aquí en Culiacán. Seminarios, sí, que no les enseñan esas cosas, casi en ninguno. Entonces, por eso él ve muy problemático poder tener los exorcistas que realmente se requerían y se siguen requiriendo, ¿verdad? Ese era como que el principal problema que él veía. El padre Amorf comenta que en los 4 primeros siglos de la historia cristiana, cualquiera podía hacer exorcismos. Dice que ni siquiera existían padres exorcistas como hoy, actualmente, ¿no? Imagínate cómo cambió todo de cualquiera puede hacer exorcismos a ahora en la actualidad que ni siquiera mucha gente cree ya en eso. El padre Amorf comenta que existen, esto me encantó, que existen grupos de renovación, así se le llama. Estos grupos hacen algo que se le llama plegarias de liberación. Y haz de cuenta que es como un exorcismo, porque dice que solo se ocupa mucha fe para que la persona sea liberada. Y él comenta que él tenía tanto trabajo en Italia, que no le daba abasto, que mucha gente le hablaba, le decía por favor ocupa un exorcismo, y que él los mandaba a estos grupos de renovación porque él no podía aceptar más trabajo. Incluso dice que también los podía mandar con personas muy creyentes, pero que pudieran liberar también, incluso sin ser pues ni monjas ni padres. Y pues también está la opción de que tú reces por ti mismo, ¿verdad? Obviamente, que no vayas con nadie y tú mismo te rece por ti mismo. Y esa también puede ser, aunque no lo crean, una opción de liberación. Los obispos son los únicos que pueden nombrar a los exorcistas, pueden quitarles el derecho de ser exorcistas y también dan el permiso de hacer exorcismos. O sea que son como que muy importantes en esto los obispos. Hay un punto que hasta me dio miedo cuando lo leí, que él dice que hay muchos países del primer mundo como Alemania, Austria, Suiza, España y Portugal que ni siquiera tienen exorcistas, que no hay ni un solo exorcismo en esos países, exorcista. Y entonces, ¿qué hacen las pobres personas que ocupan un exorcista en estos países? Ay, no. No creen en eso. Sí. Pero bueno, él los mandaba, como te decía, a estos grupos de renovación y así, ¿no? Que ahí sí conseguían, pues, lo bueno, conseguían ser liberados del demonio. Un punto muy importante sobre los exorcistas es San Benito. Nosotros tenemos también nuestra medalla, ¿no? Aquí tenemos la medallita. Sí, que nos está protege. Bien padre, sí. Él dice que era un santo que no ha sido nombrado oficialmente como patrón de los exorcistas, pero se le considera. Por oración que él hizo. Así es. Y lo más que me sacó de onda, o sea, que yo no sabía, que San Benito no era ni sacerdote ni exorcista, era un monje. O sea, y aún así, lo importante que es para ellos, ¿no? Lo poderoso, así es. Sus plegarias de liberación eran muy efectivas.
y sí sabían sobre Santa Catalina de Siena. Él también comenta que ella hacía exorcismos y ella no era ni monja, era una persona, así se podría decir entre paréntesis, normal, simplemente era una persona con muchísima fe. También podía liberar a las personas rezando. También el Padre Pío, ¿si habían escuchado de él? Él también hacía liberaciones y tampoco era exorcista, pero sí era padre. Entonces no a fuerzas tienes que ser exorcista, simplemente hay que tener muchísima fe. Él dice que en el siglo XII había muchos exorcistas en las diócesis, ¿no? Hasta ahí vamos bien, pero fue hace años. Dice después, esto me dio miedo, dice que después de eso empezó un periodo que él llamó de locura. En este periodo, algunos miembros de la iglesia autorizaban que se les maltratara, por decirlo de bonita forma, a los herejes. Ya empezó ahí lo muy denso, ¿no? Después hubo otro periodo en el que se autorizaban a que a estos herejes fueran directamente enviados a desvivirse vivos por medio del fuego. O sea, los desvivían como brujas para que... Ay, no, me da terror eso. A la hoguera. Así es, los mandaban directo. Eso pues era una barbarie y duró siglos. Luego dice que después dejaron incluso de hacer exorcismos y que los mandaban directo, ya ni preguntaban nada, los mandaban directo a este tipo de forma de suscribirse de la vida, ¿no? Directo al fuego. Pero algunos se salvaban, ¿no? Siempre había sus excepciones. Había muy pocas personas que hacían exorcismos, pero había un obispo francés que no quiso condenar a una monja al fuego. Esta monja estaba poseída. La exorcizaron, decidieron exorcizarla, pero tardaron 2 años en liberarla. También a lo mejor por eso digo yo, ay no, qué feo, ¿verdad? Pero a lo mejor por eso los mandaban directo a la otra vida, porque muchos exorcismos eran muy larguísimos, no tenían fin. Y ahorita les voy a comentar un caso muy feo que tuvo el padre Amorf de exorcismo. Se me hace que es de los más feos que él tuvo. Él fue a bendecir una casa donde pasaban cosas muy raras. Se oían pasos de personas que no estaban ahí. Encontraban cosas abajo de las almohadas, abajo de las ventanas, abajo del asiento del carro. ¿Qué eran estas cosas? Eran, por ejemplo, 3 monedas, 3 ramas, 3 piedras. 3 en 3. Pero esa es la clave, de 3 en 3. Luego también dicen que encontraban cosas así como, por ejemplo, el peine en el refri o la pasta de dientes en el refri. Cosas que nada que ver, pues. Esas eran cosas como para el baño, ¿no? Y las encontraban adentro del refri. Así fueron pasando cosas muy raras. Dice que durante las comidas, el tapón de la agüita mineral que pues ellos consumían al comer siempre aparecía junto a la mujer. Luego, ella veía en el patio o adentro de la casa a un joven muy guapo, muy bien parecido, rubio. Pero pues obviamente era como que una aparición. Ajá, sí. No es que estuviera ahí esa persona, ¿verdad? Ella lo veía que andaba por ahí, por los jardines y por la casa, pero solo ella lo podía ver. Luego, estas personas ya se empezaron a asustar, pero haz de cuenta que el señor pues sí pensaba, el marido de esta señora sí pensaba que por lo mejor alguien se metía y la señora lo veía, ¿no? Entonces llamaron a la policía. Nunca vieron al mentado joven rubio guapo. Entonces llegó un punto en el que ya ni fueron y ya no les creían y ya los tachaban de locos. Ya no los pelaron. Dice el padre Amorf, comenta el padre Amorf, que llegó a esa casa y empezó a orar y a rociar el agua bendita. Dice que unas gotitas, solo unas gotitas le cayeron a la señora. Y pues ya se desató, ya saben qué, ¿no? Le cayeron solo unas cuantas gotas. La señora empezó a gritar que el agua le ardía, le quemaba. Ay, no. A diario fue a hacerle un exorcismo a esta señora. Ella hablaba con diferentes voces, distintas lenguas. Cantaba la marsellesa, incluso recitaba el infierno de Dante. ¿Te acuerdas cuando hablamos del infierno de Dante en un capítulo de los primeros? Pues ella se ponía a recitar el infierno de Dante. El padre le preguntó al demonio su nombre y le dijo que se llamaba Sago. Él le dijo que era el amo y que le rendían culto en una localidad muy cerca de ahí, a un lado de una iglesia destruida. O sea, le rendían culto al lado de una iglesia destruida muy cerca de ahí, de la casa, ¿no? De ahí de la localidad. Pero la señora no solo tenía un demonio adentro, tenía 3. El otro demonio era Astaroth.
él intentaba destruir el amor que había en la pareja, incluso con los hijitos que ellos tenían. Y el tercer demonio era un demonio que se hacía llamar serpiente. ¿Cuál era el motivo principal de este demonio serpiente? Él dijo que era desvivirla a ella. Esa era su misión y él estaba dispuesto a cumplirla. Incluso este demonio serpiente la inducía a que se autodesviviera. Dice que una vez con unas como bolsas intentó, e incluso una vez la incitó a que saltara de un puente, pero pues no lograba su cometido, ¿no? Por más que trataba. Bendito Dios, pobre señora. Ella comenta que muchas veces sentía la gran necesidad de hacer maletas e irse a donde estaba este culto, a un lado de la iglesia destruida. A irse a vivir ahí. Es que era el culto que le rendía pues su pleitesía a Sago, a ese demonio, ¿no? Que era como que el líder, como que el principal de los que ella tenía adentro, por decirlo así. Ajá. O sea, Sago le ordenaba a ella que tenía que ir para allá, que debía ir. Entonces ella muchas veces se vio a sí misma haciendo las maletas para irse, pero pues el marido pues se lo impedía a la señora. También en esta persona, en esta mujer, se manifestaron 3 presencias de almas condenadas. Ya ven que dijimos en otro capítulo que también almas condenadas al infierno pueden poseer a una persona. Ah, sí, cierto. Una de ellas se llamaba Michelle y había sido una mujer que había trabajado en Moulin Rouge y que murió a los 39 años a causa de sustancias. Solía hablar en francés y se quedó hasta el final del exorcismo. O sea, ella no se iba por más que le hasta el final. Así es. También había otra presencia que decía llamarse Belcebú. Sí, me da miedo. Decía que era un marroquí que había desvivido a 3 misioneros. Él se había también quitado la vida a causa del remordimiento. O sea, ya que lo hizo, sí. Eso. Y la tercera alma condenada se llamaba Jordan. Era un escocés que había desvivido a su propia mamá. Él decía, Sago es el Dios verdadero, el más poderoso. O sea, le rendía pleitesía a él. Y durante este exorcismo, Sago alardeaba que él era el amo del mundo. O sea, se creía más que Dios. Y él afirmaba que todo en el mundo se movía a su antojo porque él así lo ordenaba. Ahora, decía también que él había sido causante de conflictos civiles y que todo el líquido rojo que se derramaba para él era como un manjar. Sí, Sago está horrible. También dijo que la habían poseído a esta señora en 1972 y que un hombre le había mandado esa misión para impedir su boda. Un ex, yo creo que la adoraba. Sí, mandó, o sea, y que había hecho un ritual a través de ofrecer a un animal. Sí, desvivió un animal. Le explicó al padre Amorf y así fue como entraron los demonios a ella. Mientras el padre avanzaba en estos exorcismos, él no podía creer, o sea, se consternaba, se impresionaba. Y también esta mujer, dicen que de repente daba unos alaridos, unos chillidos súper escalofriantes. Y cuando ponía, sobre todo cuando el padre ponía la mano sobre la cabeza, y él decía que el que gritaba era Sago, y le decía, me estás ensuciando la casa, estás dejando entrar luz. El cuerpo de ella, pues de la señora. Su casa se refería al cuerpo de la señora. Y la luz que era, o sea, la luz del padre, él ensuciaba su casa. Dejas las que entra tinieblas. luz. Las tinieblas entran son mi casa. Las tinieblas son mi casa, entra luz y estropeas mi casa. Qué miedo. Afirmaba estar dentro de la cabeza de la señora, porque la cabeza es lo que gobierna todo el cuerpo, o sea, el cerebro. De hecho, la señora tenía un pequeño bulto que decía que él había sido el culpable de ese bulto
que ella se había ido a examinar y no le encontraron nada le salía. Era sago. Era como una manifestación sí, en el cuerpo, la cabeza de ese demonio. Ay, qué miedo. Entonces, pues él aseguraba que lo había provocado. Ese bulto apareció de repente, muchísimos años atrás. O sea, yo creo que desde que se casó. No era algo médico, etc. El demonio decía que mimaba a la mujer, la consentía y que la hacía que escuchara música clásica porque era algo que ella disfrutaba. Y también se aparecía como un hombre joven y rubio porque él sabía que así era el gusto de ella, que así a ella le atraían los hombres. Todo tenía un porqué. De esa característica. O sea, para que ella no se deshiciera de él. Así es. De día, él le susurraba frases dulces al oído. Y la mujer decía que eso la hacía sentir bien a ella. Entonces, pero esto la aislaba más del mundo, o sea, como si ella viviera en su propia burbuja, en donde existían esas frases dulces, esa música solo clásica, ella y el sago. Solo ella y el sago convertido en un joven atractivo físicamente. La fuerza del demonio iba disminuyendo con los exorcismos. Por eso la mujer invocaba, o sea, él le mandaba que invocara y dijera: Satanás, no me abandones. Satanás está aquí entre nosotros. Ayúdame, Satanás. Le pedí ayuda para que no se fuera cuando a través de ella. Debilitado o debilitado. El demonio sago le dijo al padre Amorfo: cuando tú saques a tu monigote, refiriéndose a una estatua de la Virgen. En una procesión ella estuvo presente y gritó y se desmayó cuando pasó la Virgen. La estatua de la Virgen María. La Virgen se desmaya. Ay, no. Después de eso, dice que él pensó que ella ya no estaba poseída porque se había desmayado ante la presencia de la Virgen. Pero no fue así. Después de esto, ella apareció llena de ampollas en todo su cuerpo, tanto así también dentro de su boca que no podía ni hablar. O sea, como una reacción alérgica hacia la figura de la Virgen. O sea, qué extraño, ¿no? Ay, no. Si lograba comer algo, pues lo regresaba. En esto que ella le pasó, llegaron a salir de ella clavos, cabellos, también pues excremento. Ay, sí, eso. Ay, no, o sea, no lo puedo creer. Sí. El demonio la obligaba a que en todas partes hiciera sus necesidades o orinar. También tenía líquido rojo, le salía líquido rojo de repente por su nariz. Un día su marido lo llamó al padre Amorfo súper asustado para decirle que una serpiente se le había enroscado en el cuello a su esposa. Era el demonio serpiente. Y pues él había ido y cuando lo vio dice que sí tenía las marcas de mordedura. Cuando te pican. Entonces, pues dice que ella trataba de arrancársela pero no podía. Este demonio serpiente dijo que tenía que cumplir su misión y era quitarle la vida a esta señora. Pero al hacerle el exorcismo él prometió que se iría el siguiente domingo, el día de la Inmaculada, que él le dijo me voy a ir, está bien, y que iba a mandar una señal muy evidente. Eso le prometió. ¡Qué miedo! Sí. Comenzó a escucharse otra voz, o sea, otra persona que tenía poseída otra entidad, y se decía llamarse Vanessa, una chica de 23 años que conoció a un joven que la llevaba a misas negras cerca de la iglesia destruida y empezó a servir al demonio. Ahí en ese rito dicen que los hicieron beber líquido rojo y ella pues salió corriendo, le sintió mucho miedo, terror, y un auto la atropella y ahí pierde la vida. A la mujer la puse a decir la oración del exorcismo de León 13. Y al llegar a la parte en la que se le pide al demonio que ya se vaya, le apretaron tanto el cuello que no podía hablar. O sea, no la dejaban continuar la oración. Para que no se le liberara. Pues chinitas, que me acordé de algo real, ahorita les voy a decir que me contaron. En la habitación contigua había una cama de invitados y en esa cama podía verse la forma de una persona, o sea, como si alguien estuviera ahí dormido, pero solo era la forma. Como una historia de terror que contaron en el otro capítulo,
¿Así igual? Sí. Qué miedo. Durante el exorcismo dice que ella lloraba y tocaba una parte concreta de su cuerpo. Entonces se acercaron a mirar y veían una cruz en su piel dibujada como con líquido rojo, pero era algo tenue, pero como si se hubiera hecho con algo filoso, ¿sale? A veces dice que el diablo desconsolado le decía, está bien, tú ganas, o sea, de tanto que él rezaba y pedía que se fuera. No puedo quedarme más, hay demasiado luz dentro de ella. Ella es buena y tú ya has venido muchas veces. Ay, no. Le pregunté dónde iría a hacer más daño, ya que se saliera de ese cuerpo, a otro lugar, pero tengan cuidado porque puedo regresar de nuevo aquí. Ay, no. En las últimas oraciones de exorcismo sucedieron 2 hechos muy extraños. En la frente de la mujer se dibujó una cruz de un color rojo, pero algo leve o descolorido, le dice. El demonio dijo que ese líquido rojo era de un bebé de 4 días, que fue ofrecérselo su propia madre a él, al templo donde le rendían culto. En el segundo hecho, él le dijo, mira qué le he hecho a tu monigote. En el jardín de la casa había una pequeña virgen, estatua de la virgen, y la virgen estaba llorando. Llorando líquido rojo. Fueron y le limpiaron, pero al día siguiente estaba igual. Otra vez había llorado. Con lágrimas. Líquido rojo la virgen. Pobrecita. El diablo prometió que al día siguiente se marcharía para siempre durante el exorcismo y él fue a la casa de la mujer a ver qué había pasado. En cuanto empezamos a rezar, el demonio gritó, San Miguel se acerca con la espada desenvainada. Se acerca y yo no puedo huir. ¿Quién es esa mujer rodeada de luz? Se está acercando. Era la Virgen. Y él le dijo, veo una luz tan grande con 2 estrellas y la luna debajo. No puedo quedarme. Entonces lanzó el chillido más fuerte que he oído en mi vida, comentó el padre Amorf. La mujer salió del trance y preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijimos, todo ha terminado. Después el marido se dio cuenta que ella no había pagado la renta de la casa donde vivían por muchos meses y el dinero lo había regalado a gente de la secta de Sago. Y el demonio le dijo, es que yo quería ver a mis amigos felices que trajeran dinero. También se lo regaló a amigos. O sea, el dinero lo tiraba, o sea, lo regalaba. Menos pagaba la renta. Pero no pagaba renta, no pagaba servicios ni nada. No manches. Y ella también había pedido dinero a sus amigos y les había dicho que no le dijeran a su esposo. Bien endeudados estaban. Hacía mal uso del dinero. La mujer ya está bien, solo le dan crisis de vez en cuando de melancolía o tristeza. Pero dice, son consecuencias de que el demonio vivió en ella. Pues sí. Y pues solamente se le aconseja que de repente ella siga yendo a misa, que la bendigan y que siga como un refuerzo. Sí, así es, para que no le vuelva a pasar esto. No vuelva a pasar. Y pues el padre Amorf nos habla de las sectas satánicas. Eso está bien pesado. Está muy interesante. Y dice aquí que muchos miembros de estas sectas consagradas al mismo diablo, de repente se asustan, se quieren salir, pero no pueden hacerlo porque los amenazan con que pueden quitarle la vida a ellos o a familiares queridos. Entonces que ellos arrepentidos traen escritos, o sea, y hacen como una quema, como para pedir ayuda. De todas las plegarias que le hacían a esos demonios. Dicen que lo principal que le piden a este ser maligno son las riquezas, los placeres y éxitos, o sea, dinero. Ser exitosos en la vida. El demonio se los da y a cambio pide su alma. No se trata de posesión. En estos casos el diablo ya tiene el alma, o sea, ya la posee porque ellos se lo están dando, ¿no? Tú la diste a cambio de fama, dinero, de cosas. Ya no posee porque ya no tiene caso, ya les pertenece. Así es. Ahora, conviene recordar que el demonio mismo no llega hasta el alma si no tiene un consentimiento. O sea, solo cuando el hombre le dice está bien, o sea, te la doy a cambio de. La mayoría de estas sectas
no pasan de 20 miembros. No todas las sectas son iguales, algunas son como puro payasada, dicen, folclor. Para convivir, sí, se podría como decir. perder el tiempo, Así es. En cosas malas, ¿no? Y en cambio otras sí son reales y celebran misas, pues de oscuridad. Sí, como la de Sago, ¿no? Un ejemplo de secta es en el que un chico tuvo que ser exorcizado y aún le teme que le hagan algo a sus ex compañeros. O sea, porque algunos que van y acuden por curiosidad, pues pueden resultar posesos por haber asistido a esas misas, ¿no? Este muchacho cuenta su experiencia en una secta y dice que hace unos años amigos de su edad, muy jovencitos, le propusieron hacer ritos satánicos. Estos ritos los realizaban en un cementerio. Eran 10 personas y había un jefe. Todos llevaban capuchas negras durante estos rituales y pues ofrecían animales, ofrecían personas también. ¿Qué pasa? Hacían también, él comenta que hacían estos rituales sobre alguna tumba que estuviera abierta. Había intervalos, no eran tan seguidos, dice que a veces podían pasar meses y que estas ofrendas de animales consistía en beber el líquido rojo y mezclarlo con osamentas o huesos de personas fallecidas. Que agarraban de ahí mismo del panteón donde estaban. Sí. También dice que a estos animalitos a veces pues los cocinaban ahí mismo en el cementerio con fogatas y después los mezclaban con triturado el hueso y pues el líquido rojo de serpiente o de otros animalitos. Ay, qué maldad tan grande, qué bárbaro. Él dijo que a él le dijeron que tenía que beber líquido rojo de serpiente porque el serpiente era el símbolo de esa secta. Así es. Luego durante el rito les pedían que llevaran a una mujer que fuera aún virgen para mantener relaciones íntimas con ella y ofrecerlo a una deidad demoníaca al cual le llamaban Abu Katabu. Y dice que se sentía una presencia tan fuerte de ellos. Ellos no lo veían, pero sentían esa presencia. Igual que otra entidad que le llamaban Sei. Hay miembros de sectas satánicas en el Vaticano, o sea, hay infiltrados. Y esto ya lo saben, ¿no? Dice, además el demonio se ha visto obligado a confesarlo en más de una ocasión durante los exorcismos. O sea, como burlando, o sea, si yo también estoy ahí, en la élite más alta de la religión católica, que sería el Vaticano. Así es. Entonces, está cañón. Los papas saben esto, que hay infiltrados. Sí. Es cierto lo que decía el Papa Juan Pablo VI, decía, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Por eso Juan Pablo II habló mucho de los exorcismos, le dio más peso, le dio importancia, así como también el Papa Benedicto XVI habló en público de este tema y le dio apoyo a la Asociación de Exorcistas que fundó el padre Amorf. Sí. O sea, ellos sí dijeron, no, hay que apoyarlo. Lo que dijiste de las vírgenes que llevaban a estos rituales, estas mujeres iban engañadas. Yo creo que imagínate, ellas pensaban que iban a una cita con un príncipe azul y terminaban ahí en un ritual satánico. Ay, no. Igual estos animalitos que usaban ahí, imagínate, a lo mejor eran animalitos que habían adoptado, no sé, en internet. Por eso mucha gente dice, ya no ven animalitos en adopción, por favor, o que solo sea gente muy conocida. Porque no sabes en dónde para el pobre gatito que diste en adopción. Estamos hablando de este tema, en donde la persona poseída, cuando quería hacer la oración, le apretaban el cuello. Eso le pasó a un compañero mío de trabajo. Ay, sí. Cuando estaba rezando el Padre Nuestro antes de dormir. Ay, no, qué horror. Dice que él sintió que lo apretaban, que lo estaban, pues que le tenían la mano así con fuerza en el cuello. Pero que lo que más miedo le dio es que aparte que la mano que él sentía, aunque no la veía, era muy grande y sentía que unas garras se le clavaban en su cara. Pobre hombre. O sea, lo agarraban así, la mano era tan grande que lo agarraban aquí. Qué barra. Y me dijo, es que tuve esa experiencia, me lo contó muy asustado. Qué horror. Y yo le creo porque él era muy católico. O sea, de hecho, pues sí, no tenía por qué mentir. Y llegó muy, muy afectado. Y él era de ir a misa todos los domingos. Pues por eso. O sea, que ya no rezara. Ay, engañaron.
Qué miedo. Qué miedo. O sea, eso me lo contó alguien muy cercano, que fue mi compañero de trabajo. Sí. Este padre Amor menciona unos puntos muy importantes acerca de todo esto. Él dice que cuando se iba a convertir en exorcista, le pidió a la Virgen: envuélveme en tu manto y protégeme, soy tuyo. En varias ocasiones estaba pues ahí con los demonios. Sí, en los exorcismos. Ellos le decían: a ti no te podemos hacer nada porque estás muy bien protegido. También comenta que los casos más graves de posesión los trató en una iglesia llamada Inmaculada. Está en el centro de Roma y fíjense, iba 2 veces por semana. También comenta que tienen preparada una camilla, cuerdas, una butaca, porque dice que algunos, aunque griten, no se ponen violentos y pueden estar sentados tranquilamente, mientras otros sí los tienen que atar. Hay otros casos mucho más graves donde los tienen que atar y ni siquiera 6 personas pueden con esto, pero no los pueden inmovilizar tampoco, porque por eso, como mencionaste, solamente los atan de las piernas. Pero esto no ocurre siempre, solo en casos especiales. También comenta que el demonio puede hacer bromas realmente insoportables. Quienes son objeto de estas sufren muchísimo porque soportan todo tipo de perturbaciones. Las puertas y las ventanas de sus casas se abren y se cierran. Los electrodomésticos se encienden y se apagan y toda la instalación eléctrica funciona mal. El teléfono, o sea, suena el teléfono y en la línea no hay nadie. Si no hay nadie. Sí. Los televisores se sintonizan y apagan solos. Él las llamaba a estas manifestaciones. Les llamaba perturbación. Existen 2 tipos de categorías de personas poseídas: las que están a causa de sus errores y las que están a causa por su fe, quienes están a causa de su amor a Dios. Sí, porque haz de cuenta que él comenta, el padre Amor comenta que las personas que se están preparando para ser monja o para ser padre pueden ser poseídas, o incluso los que ya son monja y los que ya son padre también pueden ser poseídos porque están muy cercanos a Dios. Él también dice que el don del discernimiento es muy útil para un exorcista. Sí. Y que el único padre que lo tenía era uno llamado Cándido. Dice que él llegó a recibir 80 personas solo en una mañana, que entraban en 2 en 2 y que rezaba una oración y que les decía: vuelva o no vuelva. Los que decían que volvieran eran los que podían estar poseídos. También podía fijarse en esto a base de fotografías. El padre Amor hacía algo parecido con mujeres que llegaban con quistes en los ovarios y ya cuando iban y se volvían a hacer análisis ya no tenían absolutamente nada. Él a estas mujeres les hacía 2 plegarias, una de curación y una de liberación, y estas iban incluidas en un exorcismo. Dice que él no tenía este don, que para evaluar los casos él sí tenía que practicar un exorcismo como diagnóstico, como de prueba. También Satanás impulsa el autodesvivimiento porque es el dios del desvivimiento. Por eso San Agustín dijo que si Dios no lo frenase, el diablo nos desviviría a todos. Qué fuerte. Eso se me hizo fuerte. Estuvo de acuerdo con nuestra creación. Así es. Para empezar. Comentó algo que también me sigue, me dio mucho miedo. Que las almas que son de difuntos son condenados a ser esclavos de Satanás. Están a su merced, las envía para infestar a las personas. Sí, para que también posean personas, así como el caso que platicamos ahorita. Fíjense esto que me dio miedo. Miedo y asquito. Dice que él guarda lo que vomitan las personas. Lo que vomitaban. Que en su habitación hay más de 2 kilos de clavos. Grandes, entre 10 y 25 centímetros, muñecos de plástico, trozos de hierro, pedazos de vidrios y objetos de todo tipo. Así es. Estos se materializan cuando están saliendo de la boca, que si ellos van y se hacen algún estudio no les aparece absolutamente alguna radiografía. Nada. Sí. No les sale nada en el estómago, pues, o sea, en el estómago no van a traer clavos, vidrios. Se manifiesta ya que casi lo escupen, pues. O sea, no les daña la boca ni nada. Y así se materializa lo maligno al salir del cuerpo. La brujería. O sea, lo espiritual
se convierte en material, Así es. pero en cosas horribles. Sí, cosas feas. Y cosas profanas como los clavos, Sí. como los clavos de Cristo. Así Sí. es. Sí, por eso comenta Porque él que son tiene bien largos. Ay, Son de muchos centímetros porque fueron Uy, sí. como una blasfemia, pues, Sí. hacia Jesús. Y cuando ellos los vomitan, no les hacen nada, ¿no? no. Pero si tú los llegaras a tocar, sí te pueden lastimar. Ah, no, sí, si tú te Claro. pones a juntar esas cosas ahí en el piso, claro que sí te puedes lastimar. Sí, hay algo que se me hizo bien impactante, que al padre Cándido, que fue el que le enseñó todo lo que sabía a Morph sobre exorcismos, los demonios le dijeron, durante los exorcismos que él les hacía, ellos sufrían más que en el infierno. ¿Por qué? Porque sufren mucho en la presencia de lo sagrado y ante las palabras poderosas que ellos decían en estas oraciones. O sea, imagínate que el demonio les dijera eso, que sufrían más en el exorcismo que en el infierno. Sí, porque en el infierno están Sí, en sí, sí. O sea, están como pez en el agua. Así es. También otro punto muy importante es que no sé si sabían, pero que no es necesario decir tal cual el rito del exorcismo, porque incluso el padre comentó que había una persona que hacía exorcismo, pero simplemente se ponía a decir cosas en lenguas y nadie sabía qué decía, pero con eso lograba exorcizar. O sea, no es de a fuerzas que digas el ritual del exorcismo, que es lo que todo mundo podríamos pensar, ¿no? O sea, no es tan, es más bien la fe que le pongas a lo que estás haciendo. Eso es lo más importante, la fe con la que lo hagas. También comenta que los exorcistas tienen que tener una, se podría decir, moral intachable, porque cuando haces exorcismos, el demonio o los demonios te sacan, se podría decir, tus trapitos al sol. O sea, rapidito te leen, son muy inteligentes, pues. Él comentó que en una ocasión un padre que él le ayudaba, no te hagas, a ti te gustan mucho las mujeres. Apenas ese padre sabrá qué le dio a entender exactamente, ¿verdad? Hasta qué punto. Pero que el padre le dio tanta pena que ya no regresó con el padre Morph, le dio mucha vergüenza. Porque pues era verdad todo lo que le había hecho el demonio, no le dijo ninguna mentira. Entonces por eso comentaba el padre Morph, tienes que ser de moral intachable, porque lo que sea que tú hagas mal o hayas hecho mal, todo te lo va a referir el demonio a través de los exorcismos que hagas. Te va a sacar todos sus trapitos al sol. Todo tu pasado. O lo que Ajá. más miedo te da, lo que más te apena. Sí, ajá. Cosas que se supone que no deberías de hacer, por ejemplo. Y que crees que solo tú lo sabes. Así es, que es Y un sacar secreto a tuyo. lucir. Así es. Durante un exorcismo, él le preguntó a un demonio, ¿por qué no te vas? Y que le dijo, porque Satanás me castigaría. Le dio ¿Por qué? Porque entre los demonios hay jerarquías, ¿ok? Así como entre los ángeles. Por ejemplo, San Miguel es el príncipe de los ángeles, Satanás es el de los demonios. Es una jerarquía que se basa en el odio. Se odian entre ellos, pero a la vez se temen los unos a los otros. Y el más fuerte puede dañar a los más débiles. Así está el rollo. Sí, sí, tienen un jefe, pues. Ujú. Así es. Y comenta algo también muy importante. Dice que los poseídos no ven a los demonios, solo sufren mucho mientras están poseídos. El paciente comúnmente sufre de muchos dolores en la cabeza y el estómago principalmente. Como el caso que dijimos, ¿no? Que la señora sentía asago, el demonio asago en la cabeza. Hasta donde tenía un bulto. Que él estaba en... Sí, hasta... Ay, no, qué horror. Dice que lo primero que hacen es que los manda al médico. ¿Por qué? Porque pues el médico tiene que diagnosticar si es una enfermedad o si es un exorcismo. Ya los manda con el padre Morph, ¿no? Los mandaba con el padre Morph. Comenta el padre que los médicos dan tratamiento, pero que muchas veces cuando no funciona todavía le hacen la lucha con los psiquiatras. No hace la lucha no sirve esto con los psiquiatras, y ya estos psiquiatras dicen no, pues es que va con el padre, ocupa exorcismo. Y dice el padre Morph pues que muchos pacientes le llegaban a él, que ya habían pasado por médico y por psiquiatra, o incluso por muchos médicos o por muchos psiquiatras. ¿Ok? Dice que los pacientes que sufren esto tienen repulsión hacia las cosas religiosas, que no pueden ir a la iglesia, no pueden ni comulgar ni ir a una misa, o sea, se van agravando pues. Ujú. Que notan muchos dolores en su cabeza cuando les rezan cerca de ellos.
que pueden tener muchos dolores. Dice que estas personas pueden estar en tratamientos médicos y jamás se les ocurre que tienen pues que están poseídos, pero que de repente, por ejemplo, si van a una misa de casualidad y ahí en la misa se empiezan a sentir súper mal, incluso se pueden poner agresivos, que ahí es cuando, bueno, incluso a veces ni así se dan cuenta, pero el padre que está ahí en esa misa pues sí se da cuenta. No es normal que alguien en una misa se empiece a contorsionar o a gritar en lenguas o cosas así, ¿no? O a desfigurar. Dice que muchos así se dan cuenta que están poseídos. El padre que está en esa misa se da cuenta. Les dice, oigan, es que sí. Ajá. ¿Sabes que conozco un caso qué cañón, ¿verdad? Está viniendo a la mente. Pero yo sí le voy a decir a la persona que yo sospecho eso y que lo cheque. Pero es muy escéptica. Ella sí. Ay, qué miedo. Ahorita que estás mencionando todo eso, Paulina y Pamela, me acordé en una reunión, una vez uno de las personas que estaban ahí es psicólogo y él platicó que él ya no quiso dedicarse a atender personas porque se dio cuenta que la gran mayoría, o sea, un gran porcentaje de las personas que llegaban con él, él se daba cuenta que estaban poseídos. Ay, no. Pero que ni los familiares, ni él le podía decir eso a los familiares, pues no. Pues no creen. ni la gente lo iba a creer. Y que por eso decidió, a pesar de haber estudiado y titulado todo en psicología, dedicarse a otra cosa. Sí, es que está Trabaja muy vendiendo pesado. casas mejor. Porque dijo, es que vi que no tenía caso y aparte me daba mucho miedo. No, es que sí da miedo, ¿cómo no? Ay, no. Ya Porque no hasta quiso te pueden dedicarse. hacer algo. Sí. Y él dijo, no, pero sí hay que saber de esos temas, dijo. Sí. Porque alguien en la reunión dijo, ya no hay que hablar de esos temas porque me da mucho miedo. Es que es peor si no sabes, si estás menso y no sabes nada. Y él dijo, es que el conocimiento es luz. Es poder. O sea, el conocimiento te puede sacar de la oscuridad. Entonces sí es bueno saber y escuchar de estos temas, aunque nos dé miedo, Así. porque es peor como estar No saber nada. sin saber y a lo mejor puedes evitar algo o ayudar a alguien, pero como no tienes idea, pues, y no Así crees, es. pues no lo vas a Así es. ayudar. Así es. Así es. Pues, bueno, Ay, qué yo cañón. creo que sería todo por Ay, este sí. capítulo. Terrorífico capítulo. Terrorífico. Donde hubo varias manifestaciones aquí, pero estuve aguantando el miedo y los ruidos, pero se abrió una puerta que no se tenía que haber abierto dos veces. Es verdad, ahorita sí, que una estábamos sí se abrió hablando y hizo otra ruido a la también. puerta, ¿verdad? Sí, nunca se había abierto hasta ahorita. Y pues bueno, Sí, no falta. Hay que aprovechar para recomendarles capítulos que se parecen a este, por ejemplo, el de posesiones el del demoníacas, infierno. El de demonios. el de jerarquías Ese me demoníacas. encantó, el de jerarquía demoníacas está muy interesante. Y también hablamos de ángeles. Hay que hacer un capítulo de ángeles y arcángeles. Sí. También está muy Sí. interesante. Ay, no. Pues no chequen olviden todos esos. seguirnos, Así darle es, comenten. like, comenten, Compartan este video. Nos mandan historias de terror. suscríbanse Y ahora sí, rezan Padre Nuestro antes de dormir. y duérmanse. Y pongan una Virgen María porque como vimos, como que los demonios Los ahuyentan. odian a la Virgen. Sí, Entonces, yo tengo una virgen en mi cuarto. lo bueno es que aquí ya pusimos una Virgen y ni así se Tengo aplacan. un crucifijo con la medalla de San Benito. Sí. Tengo Yo me voy a llevar estas al cuarto. Sí, ay. Bye. Bye.